A este club de amigos de la UNESCO que está a punto de cumplir 65 años, o sea, casi de jubilarse, ¿no? Aunque todavía le queda cuerda para rato. Hoy, como ya sabéis, hemos tenido la suerte de que haya muchas celebraciones por el día que es. Hoy es el día de lucha por la eliminación de la violencia contra las mujeres, Día Internacional. Y por lo tanto hay muchas manifestaciones convocadas en Madrid. No hay una multitudinaria, sino que hay dos, como sabéis, para que sean menos multitudinarias. El eterno problema, ya sabéis, de no ponerse de acuerdo. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que las haya, y lo importante es que haya actos incluso como este. De no estar aquí, nosotros estaríamos en una de las manifestaciones, no voy a decir en cuál, que allá cada uno vaya a la que quiera, pero estaríamos, nuestro presidente que acaba de llegar, pero no le aplaudáis, que no se acostumbre. Y estaríamos en una de las manifestaciones, de no estar aquí. Pero también esto es importante, actos como este que reivindican y divulgan a personajes que en épocas incluso más difíciles comenzaron a dar la cara y la vida, en muchos casos, por los derechos de la mujer y, por supuesto, contra las costumbres violentas hacia las mujeres, ¿no? Como es el caso de Rosario de Acuña y Villanueva. Villanueva es un apellido que casi nadie le conoce, todo el mundo conoce por Rosario de Acuña, que fue una mujer que sufrió también cierta violencia. Es verdad que no fue apaleada, pero ganas no le faltaron a mucha gente de hacerlo. Ahora nos dirá Antonio los porqués y los cómo, y que fue uno de los precedentes en el siglo XIX de lo que hoy conocemos como la lucha por la liberación de la mujer. Ahora hablamos más de igualdad. Ella, más que de igualdad, prefería hablar de liberación de la mujer. Pero en todo caso, como se suele decir, la lucha continúa hasta que se consigan los objetivos. En fin, yo no me voy a extender mucho porque tenemos a alguien que sabe mucho de esto, de este tema, de esta mujer y de las consecuencias de este pensamiento, del pensamiento de Rosario de Acuña en aquella época, un pensamiento que comenzó siendo muy tradicional y muy conservador, porque era de familia de cierto modo aristocrática, y terminó siendo una de las grandes librepensadoras, masonas y luchadoras por los derechos de la educación en general y especialmente los derechos de la educación de la mujer y la consecuente liberación, por así decir, de las estructuras patriarcales de la época. Entonces, repito, gracias por venir. Antonio García Menéndez es un profesor, fue un gran profesor, está jubilado ahora, un gran profesor, ahí están los alumnos para ratificarlo, y es una de las personas que más conoce la figura de Rosario de Acuña, que por cierto tengo que decir, y voy terminando ya, que hay una exposición preciosa que inauguramos en el lugar donde Rosario de Acuña vivió 10 años y donde comenzó a escribir sus grandes obras referentes a lo que he nombrado, referentes a la educación femenina y a la liberación de la mujer, a toda aquella literatura que puso ella en marcha para aportar todo lo que pudiera por esa liberación que
que entonces había ya gente trabajando para ella, como le pasaba a la propia Pardo Bazán, o le pasaba a Belén Sárraga, o le pasaba a otras muchas mujeres que también compartían esas ideas. Hay una exposición muy bonita en el Centro Sociocultural Rosario de Acuña, en Latina, ¿no?, que yo os aconsejo, porque si visteis las exposiciones que hubo en la Biblioteca Nacional de Carmen de Burgos y de ya se me ha ido el nombre, de Carmen de Burgos y de... Ay, a ver si me acordaré. Eran dos mujeres. Esta exposición no tiene nada que envidiarle a esas. Entonces yo os lo aconsejo, eso está en Latina, está ciertamente céntrico, os lo aconsejo que le veáis. Y Antonio García, como decía, es uno de los grandes conocedores de este tema, es miembro del Seminario de Historia Local de Pinto, de quien algunas miembros, como diría tal, tenemos el placer de recibir hoy aquí, y por lo tanto, repito, es uno de los que conocen bien la vida y la obra de Rosario de Acuña. Por lo tanto, os dejo con él y os agradezco que hayáis compartido con nosotros esta forma de celebrar el Día Internacional contra o por la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Y doy la palabra a Antonio. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias, José Luis, por la presentación, y muchas gracias al Club de Amigos de la UNESCO por invitarme y por acogerme aquí, y bueno, a todos los presentes por estar esta tarde aquí este rato. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación de hoy, en la que, bueno, en primer lugar voy a recordaros lo que acabamos de hablar. Voy a hablar de la exposición que hay ahí en el Centro Sociocultural Rosario de Acuña. Deciros que solo está hasta el día 29, es decir, que tiene un horario muy amplio, es de 9 a 9, por lo tanto podéis verla, pero el sábado es hasta la 1:30 y después de eso no sabemos dónde irá. De momento ha estado en 6 sitios y ha hecho un buen recorrido. Estuvo, antes de este centro, estuvo en la Biblioteca Histórica Municipal del Conde Duque 10 meses. Entonces, bueno, como la hemos hecho nosotros, la tenemos mucho cariño y os la recomiendo. Desde aquí, el autobús 138 que se coge ahí en Princesa 1 os deja prácticamente en la puerta de este centro. Es el Centro Sociocultural Rosario de Acuña, que se corresponde con el grupo escolar que la República inauguró en el año 1933 con el nombre de Rosario de Acuña. Luego el franquismo se lo quitó y se recuperó en el año 2018, recuperó de nuevo su nombre. Bueno, pues ahí está ahora mismo la exposición. Bueno, está en 2 salas, en lo que es la parte de la izquierda. La izquierda es toda la zona del vestíbulo, y luego tiene una sala de exposiciones, y ahí podemos verla. Antes de empezar la presentación, bueno, deciros cómo llegué yo al conocimiento de Rosario de Acuña, y precisamente fue culpa de José Luis, que está ahí, con un folleto que hizo en Pinto, aproximación a Rosario de Acuña en el año 1999, y bueno, esta vinculación con Pinto es porque Rosario de Acuña vivió algo más de una década en este municipio, y por eso, bueno, pues tenemos, en esas fechas todavía conocíamos poquito de Rosario de Acuña, pero bueno, en Pinto ya había una calle con su nombre y ya había una asociación de mujeres muy importante
desde el año 88, que llevaba también su nombre. Ahí fue mi primer contacto con este personaje y bueno, ya me llamó la atención. De hecho tengo unos apuntes que conservo ahí en unas hojitas de las notas que fui tomando, y luego descubrí a través de internet a Macrino Fernández Riera, que tenía y tiene un blog de internet donde tiene entradas sobre la vida de Rosario de Acuña, sobre sus obras, sobre comentarios que reúnen prácticamente todas las noticias que se dan sobre ella. Ahora mismo hay 300, ya lo ha cerrado, porque era un trabajo inmenso, prácticamente hacía más de un artículo al mes sobre ella, y luego una bibliografía completa de todo eso. De tal forma que conocer este blog pues me tenía un poco en contacto con la figura de Rosario de Acuña. De ahí conocí a otro de los responsables de la recuperación de Rosario de Acuña, que fue José Volado, amigo de José Luis, y en los agradecimientos de esta obra que hizo, que es la reunión de las obras escritas por Rosario de Acuña, pues le dedica un agradecimiento precisamente a José Luis. José Volado. José Volado hizo una labor inmensa, que fue la de recuperar toda la obra dispersa de Rosario de Acuña, que era de difícil acceso, y reunirla en 5 volúmenes. Se llama Obras Reunidas porque no está toda, sigue apareciendo obra de Rosario de Acuña. De tal forma, pero esto supuso un salto pues cualitativo enorme, porque de ser prácticamente muy difícil acceder a sus obras, estaban reunidas en 5 volúmenes, y a partir de ese momento ya Rosario de Acuña y su obra va a ser conocida y va a dar el salto al mundo académico, al mundo de la universidad. En el mundo de la universidad yo voy a destacar la figura de Elena Hernández Sandoika, que en el año 2022 hizo esta biografía, Rosario de Acuña en la vida en escritura, una biografía de casi 1000 páginas, en la que va a hacer un relato de la vida de Rosario de Acuña, pero a través de la lectura de sus escritos, de forma cronológica. Y bueno, esta obra tiene también una reproducción grande de los propios escritos de Rosario de Acuña. Elena Hernández Sandoika, catedrática honorífica de la Universidad Complutense de Madrid, fue vicedecana de la Facultad de Geografía e Historia y fue vicerrectora de la Universidad Complutense de Madrid. También yo tuve el placer de que fuera mi profesora de Historia Contemporánea en el curso 1980-81, y nos hemos reencontrado a través de la figura de Rosario de Acuña. Ella es responsable, como os digo, de que Rosario de Acuña esté ya en el mundo académico, esté en el mundo universitario. Hay muchas publicaciones sobre ella, las tenéis tanto en el librito que nosotros hemos editado como en la página de Macrino. Hay muchísimos estudios. ¿Qué le falta al conocimiento de Rosario de Acuña? Pues le falta dar el salto al conocimiento, podríamos decir, popular, es decir, a que la gente, cuando oiga su nombre, pues le suene como Concepción Arenal o como Pardo Bazán, que ese salto no se ha dado todavía. De hecho, el otro día que estuvimos en el Centro Sociocultural Rosario de Acuña, a la gente del barrio que se le preguntaba sobre este centro, nadie lo conocía. Todo el mundo te decía, aquí no lo conocemos, ese centro, conocemos el San José. Conocían el nombre anterior, el de San José de Calasán, que es el nombre que le dio el franquismo. Es decir, todavía no ha penetrado
que precisamente aquel centro se inauguró por la República con el nombre de Rosalía de Acuña y no se sabe en ese entorno ni siquiera quién es. Esa es, podríamos decir, la labor que hemos emprendido desde el Seminario de Historia Local y desde el Pinto en el año 2023, cuando se conmemoraba el centenario del fallecimiento de Rosalía de Acuña en Gijón, en 1923. Dar el salto a que la población en general pueda conocer que esta mujer vivió en Pinto y que, bueno, tuvo una importancia muy grande en la historia de nuestro país en el periodo en que ella vivió. Editamos ese catálogo y bueno, ahí tenéis una imagen de la exposición que, en este caso era de la Casa de la Cadena de Pinto. Tenía dos componentes, uno el de los paneles, que es el que está en el Centro Sociocultural Rosalía de Acuña, y otro de una bibliografía sobre ella o de ella, de escritos suyos, de 120 ejemplares, que eso no lo hemos podido mover, solo hemos podido mover los papeles. La parte bibliográfica pues no se expuso exclusivamente en Pinto, pero en el catálogo que tenéis ahí están reproducidos todos los libros que estuvieron expuestos. Bueno, y me voy a meter ya en la faena propiamente de la conferencia de hoy, que el título me lo propuso José Luis, propuso este título y me pareció a mí bien: Rosalía de Acuña, mujer e intelectual adelantada, 1850-1923. Con ese título ya se dice mucho, porque ser mujer, ser intelectual y ser adelantada en esas fechas era una provocación. Es decir, ahí iban a saltar chispas, como veremos. Estamos en un mes en el que se conmemora el 175 aniversario de su nacimiento en Madrid en 1850. Nació el 1 de noviembre en la calle Fomento, muy cerquita de aquí, paralela a la Gran Vía, está Fomento, Leganitos y la Gran Vía. Ahí nació. No hay ninguna placa que recuerde a Rosalía de Acuña. Sí hay una que dice que Moratín estuvo un tiempo en esa calle, pero no dice que Rosalía de Acuña, no hay ninguna placa que la recuerde. Bueno, y da la casualidad, como comentaba al principio José Luis, que estamos también en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Teniendo en cuenta eso, pues yo voy a hacer hincapié también en el tema de la violencia contra la mujer. Voy a aprovechar esa circunstancia para ver cómo Rosalía de Acuña sufrió de alguna forma las consecuencias de esa violencia, sobre todo esa violencia social e institucional contra las mujeres transgresoras de aquel momento. Y también la violencia que se ejerció contra las mujeres que osaban estudiar, dando lugar a un caso concreto que es el que se conoce como la Jarca de la Universidad, en el año 1911, y que la respuesta de Rosalía de Acuña a aquella agresión a las estudiantes universitarias que se produjo en aquel momento supuso que ella se tuviera que ir refugiada a Portugal durante 2 años. Entonces vamos a aprovechar esta circunstancia para insistir en esa cuestión. Bueno, como os decía, el título ya nos marca, de alguna forma, algo extraordinario en esa época en el que existía ya una situación, unas cuestiones del sexismo, lo que se llama el sexismo científico o pseudocientífico en aquellos tiempos, que cuestionaba que la igualdad entre hombre y mujer y señalaba que la mujer era inferior por razones físicas frente al hombre, ¿no? O sea, en ese plan se planteaba las diferencias entre hombre y mujer. Por supuesto, Rosalía de Acuña trabajó el tema, llegó a la conclusión de que no había ninguna diferencia física ni de una menor inteligencia de la mujer, sino que todo se debía a unas diferencias educativas de formación, y a la conclusión de que el órgano que no se trabaja pues se atrofia,
Entonces, si no se deja educar a las mujeres, evidentemente, pues tendrán menores capacidades intelectuales, pero no por una cuestión física, sino por una cuestión de falta de formación. Por eso ella insistirá mucho en que la mujer lo primero que tenía que hacer era formarse, educarse. Bueno, el tema de Rosario de Acuña como pensadora, porque si veis el título que le hemos dado nosotros a nuestro libro es La vigencia de una pensadora, estaría motivado porque cuando se dice Rosario de Acuña una escritora, bueno, fue algo más que una escritora, fue una pensadora. De hecho, en este librito que os he puesto ahí, aparece, es un catálogo que se hace en el siglo XIX, por este Juan Criado y Domínguez, que incluye las literatas españolas del siglo XIX y hace toda una serie de categorías. Dentro de las categorías de filosofía solo van a aparecer 3 mujeres. Una será Pardo Bazán, otra será Patrocinio de Viedma y la tercera será Rosario de Acuña. Curiosamente no va a aparecer Concepción Arenal, no sé el motivo por el cual no la tuvo en consideración, pero bueno, es una ausencia destacada. En cualquier caso, lo que nos indicaría es que en el siglo XIX y principios del XX, Rosario de Acuña sería una de las grandes pensadoras de esa época, posiblemente la segunda junto a Concepción Arenal, las 2 grandes pensadoras del siglo XIX, o sea, a ese nivel, de tal forma que hemos tenido un desconocimiento muy grande de una personalidad muy importante. Bueno, el tema del nacimiento, ya no hay dudas. Si veis hay un documental de Radio Televisión Española del año 98 sobre la historia de las mujeres, y hay uno dedicado a Rosario de Acuña, pero mantiene un error, que nació en Pinto y que nació en 1851, ni en Pinto ni en el 51, nace en 1850 y nace en Madrid, como os digo, en la calle Fomento, porque hay una partida de bautismo, que es esta que tenéis aquí, que está en el Archivo Histórico Diocesano de Madrid, de la calle de la Pasa. Allí está el original, el que habéis visto, copia, y aquí está la transcripción que nos dice que nace en Madrid, en la calle Fomento, el día 1 de noviembre, y que sus padres pues son padres de la Iglesia. A ver. Y Dolores Villanueva. Así ha salido tachado. Bueno, ella nace, por lo tanto, en Madrid, no hay ninguna duda al respecto. ¿Y en qué época? En esta época que va de 1850 a 1923. Este es un cuadro cronológico, que es un panel de la exposición que os he hablado antes. No me voy a entretener en él porque aquí, bueno, se puede hablar muchas cosas, pero sí un poco situaros en la época. Nace en el reinado de Isabel II, se está creando el Estado liberal en España, va a vivir el periodo del sexenio democrático con la Primera República, en donde se avanzan las libertades, y luego llega el periodo a partir de 1874, el proceso de restauración de la monarquía y un proceso de retroceso, de reacción, de recatolización del país, de pérdida de libertades. Fundamentalmente, su vida y su obra se va a dar en este proceso, en el mundo de la restauración y en un proceso de, podríamos decir, de reacción, de pérdida de libertades. Y contra eso va a tener o va a luchar Rosario de Acuña. Y en todo ese periodo ella va a vivir un proceso de radicalización en su pensamiento y va a vivir un proceso de desclasamiento. Ella nace en una familia de clase media alta, con vínculos aristocráticos, es un linaje de la familia Acuña, viene en el siglo XIV a la corte castellana,
y de ahí ese linaje se va a distribuir, y ella pertenece a la rama de Baeza, pero no tiene título nobiliario, que va por otra vía de la familia. Entonces, desde esas posiciones de clase media alta, acabará en una situación ya empobrecida totalmente cuando muere en Gijón. Y a la vez que se produce ese desclasamiento y ese empobrecimiento, ella va a llevar a cabo un proceso de radicalización política. Y además va a cambiar de espacios donde vive. Madrid, luego Zaragoza cuando se casa, luego se vendrá a Pinto, que luego os explicaré el porqué, y ya de Pinto se acabará trasladando al norte a unas temporadas en Galicia, Cantabria y luego definitivamente a Gijón. Bueno, esos son, por lo tanto, un poco a grandes rasgos el contexto y los espacios en los cuales va a estar, por los que va a estar relacionada Rosario de Acuña. Sobre su pensamiento, deciros que en el título aparece como una persona avanzada, una vanguardista, una pionera, pero cuidado, Rosario de Acuña también es una mujer que bebe, que tiene sus raíces en unos pensamientos anteriores, unas ideas que la empapan a ella, que son la Ilustración y el romanticismo. En el caso de Rosario de Acuña, no solamente es importante, podríamos decir, el pensamiento, las ideas, sino realmente lo avanzado de Rosario de Acuña es que lo lleva a la práctica. Es decir, no solo lo piensa, sino que lo hace. Es decir, ella piensa en la libertad, pero la libertad hay que ejercerla. Libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de acción. Es decir, voy a vivir como quiera, donde quiera y con quien quiera. Y lo lleva a la práctica. Igualdad, sí, igualdad entre hombres y mujeres. Lo tengo que la va a sustentar sobre todo en la educación, en la formación. Ella va a ser una gran lectora, se va a interesar por todos los temas, va a ser una humanista, va a tener un método de aprendizaje, de divulgación. Hay que formarse, es decir, para estar al nivel o más allá de los hombres, la educación es fundamental. La fraternidad con los más desfavorecidos, con las mujeres, con los animales y con la naturaleza. Ella la va a poner en práctica. Por supuesto, el progreso, la separación Iglesia-Estado, será una anticlerical radical, pero cuidado, partiendo de posiciones de una familia católica. Ella va con un tío de la mujer de su tío Cristóbal, que realmente se llama tío, pero no era tal, que va a ser embajador en el Vaticano, y se va a Italia, y tiene entrevista con el Papa Pío IX. Es una mujer que está en ese ámbito, y de ahí irá pasando y llegando a posiciones anticlericales radicales. Partidaria también de la razón y de la ciencia. Este libro, para los que se interesen los temas educativos, La Casa de Muñecas, es la propuesta educativa de Rosario de Acuña. Aquí nos lo cuenta todo. Qué materias había que dar, cómo tenía que ser el colegio, y algo muy importante, la educación había que hacerla en igualdad, porque eso es lo que marcaba los roles. Si se educaba de forma distinta a los niños y a las niñas, entonces se generaba esas situaciones posteriores en que había un rol masculino y femenino. No, había que educar de la misma forma, no condicionar la educación con tú puedes estudiar esto y no puedes estudiar esto, como se hacía. Bueno, si por un lado está toda la Ilustración, incluso el socialismo utópico también, en que ella se va a educar, cuidado, se va a educar, claro,
se va a educar en un entorno familiar, porque ella no puede ir al colegio de monjas porque tiene una enfermedad en los ojos, una conjuntivitis escrofulosa que le imposibilita esta educación, y la educación es en familia. Claro, pero tiene una familia que la apoya, que la impulsa, que uno es naturalista, otro médico, el otro es de la Real Academia de la Lengua, el otro presidente de la Real Academia de la Historia, diputados, senadores o un obispo. Es decir, el entorno familiar, ella además es la primogénita de todo ese entorno. Bueno, se va a educar, por lo tanto, va a tener una educación muy fuerte. Aparte de la Ilustración, el romanticismo, yo voy a destacar dos ideas que impregnan su pensamiento: la espiritualidad y el misticismo, y la exaltación de la naturaleza. Son los dos aspectos que se pueden destacar. Dentro del tema del misticismo, bueno, señalaros aquí este libro que aparece de María del Carmen Simón Palmer, escritora española del siglo XIX, es la base en la que se apoyó José Volado para recuperar la obra de Rosario de Acuña. Bueno, pues esta autora, en otra publicación, que es La historia de las mujeres, sobre el tema del misticismo, nos señala esto, nos dice: se logra así una hermandad en la escritura femenina, está hablando de esta época del siglo XIX, y en las ideas que tan solo tiene precedentes en las autoras místicas del siglo de oro. Eso va a llevar a más de un panegirista de Rosario de Acuña a compararla con Santa Teresa y considerarla la gran mística del siglo XIX. Ella es una gran mística, no solamente en su pensamiento, sino también en su, podríamos decir, en sus vivencias. Y además va a mantener una gran hermandad con las librepensadoras del momento. Es decir, se va a generar una sororidad entre las pensadoras de aquel tiempo. Y por eso destaca María del Carmen Simón Palmer esa similitud con Santa Teresa de Jesús. Bueno, el tema de la naturaleza, este es clave. Es decir, Rosario de Acuña no solamente es una gran pensadora sobre la importancia de la naturaleza, sino que va a intentar vivir en contacto con ella. Eso es una línea de su pensamiento y de su acción que va a llevarle toda la vida. Es decir, va a tener otras cuestiones en las que su pensamiento va, podríamos decir, a evolucionar, va a cambiar con el tiempo. En el caso de la naturaleza no, desde principio lo tiene muy claro. La naturaleza es lo más importante, la naturaleza es Dios. Y por lo tanto, para entrar en contacto con Dios, hay que entrar en contacto con la naturaleza. No es atea. Y aquí, bueno, este desposando con la naturaleza que veis también recuerda a esos desposando con Dios de Santa Teresa, ¿no? Dice: allí, Sierra Madrona, la sierra de Sierra Morena, dice: en aquellas inolvidables horas mi espíritu se fue desposando con la naturaleza, y desde entonces el culto de mi vida, los afanes de mi voluntad, las energías de mi carácter, mi ambición, mi pasión, mi entendimiento y mis sentidos, todo mi ser entero ha luchado y vivido por y para la naturaleza. Es decir, fue una enamorada de la naturaleza. Entró muy pequeña en contacto con la naturaleza en Sierra Morena, porque es donde vivía la familia de su padre, en toda la zona de Baeza, Andújar, Arjonilla, toda esa zona donde estaban los familiares de su padre. La niña tiene problemas en los ojos, la niña al campo, y la niña lleva al campo a entrar en contacto con la naturaleza en un ambiente menos insalubre que el de Madrid. El contacto de Rosario de Acuña con la naturaleza le producía situaciones, podríamos decir, verdaderamente de éxtasis y de un misticismo que, bueno, hoy en día sabemos que eso es resultado de un subidón de endorfinas. Es decir, cuando se subía a las cumbres de más de 2000 metros,
pues llegaba a una situación de felicidad, de éxtasis, a pesar del sufrimiento de la ascensión, que es algo que tienen los deportistas, ¿no? O los montañeros. Digo, lo que me ha costado, pero claro, cuando llegas arriba, qué maravilla. Bueno, Rosario de Acuña fue yo creo que me atrevería a calificar la primera montañera de este país. Ella conoció prácticamente casi todas las sierras y sobre todo toda la zona norte. Aquí, bueno, aquí tenéis un breve texto de ella que dice: los picos de Europa que dominé en Torrecerrado, el Evangelista, la Silla del Caballo, dice, habiéndome quedado incólume en Naranjo de Bulnes, por ser insuperable a mis fuerzas su escalamiento. Es decir, no fue porque ella no lo tuviera allí, como diciendo, o sea, ella tuvo la intención de escalar el Naranjo de Bulnes, pero no pudo conseguirlo en ese momento. La primera ascensión femenina en Naranjo de Bulnes es en el año 1935, de las Cainejas, que se llaman, eran nietas de Cainejo, que había sido el primer escalador en Naranjo. La primera ascensión, creo, así de entidad femenina en España en el 1902, en el Aneto. En estos tiempos estamos hablando, por ejemplo, del Evangelista, que es Picafierro, es de Rosario de Acuña de antes de 1891, porque en el prólogo del Padre Juan ya habla de su ascensión con Carlos Lamo a este pico. Bueno, pues estamos hablando de esta mujer, es decir, que es ese contacto con la naturaleza lo lleva hasta este punto. Rosario de Acuña, en esto que os estoy contando, de su relación, de su pensamiento ilustrado, su pensamiento romántico, a mí me recuerda mucho, o le veo muchas similitudes con el trascendentalismo norteamericano, con Emerson, con Thoreau, que podríamos decir, no es que ella tuviera contacto con los trascendentalistas norteamericanos directamente, lo que pasa es que las fuentes de ambos fueron las mismas, y entonces se da esas similitudes en cuanto a sus ideas. Pero si con Emerson y Thoreau no tuvo contacto, sí lo tendría luego con Whitman, y de hecho va a tener un texto que se llama O Libertad, el texto de Rosario de Acuña, que publica en 1918, y lo inicia con una frase de Whitman que pone, con una cita, cuando la libertad abandona un lugar, no sale la primera, ni la segunda, ni la tercera, aguarda a que todos se hayan ido y sale la última. Así comienza su texto. Es decir, que Rosario de Acuña conoció a Whitman, conoció Hojas de hierba y conoció a un trascendentalista norteamericano. Bueno, otra cuestión que os comentaba de Rosario de Acuña es no solo que piensa, sino el mayor problema era que actuaba, es decir, que es libre, es independiente, es heterodoxa y es rebelde. Todo esto en ese momento le iba a generar todo tipo de enemistades, porque las mujeres en ese momento ni podían ser libres, ni independientes, ni heterodoxas, ni rebeldes, porque eso iba a transgredir la norma de la sociedad patriarcal, con lo cual iba a chocar con esa sociedad patriarcal, con la Iglesia, con el poder establecido. Bueno, lo primero, ella empieza escribiendo poesía y ya se revela ahí, es decir, poetisa. Si han de ponerme nombre tan feo, todos mis versos he de romper. Es decir, ¿y por qué dice esto? Hoy, con el tema del lenguaje inclusivo, pues, ¿por qué decía esto? Rosario de Acuña lo decía porque poetisa era la denominación que se daba a las mujeres que escribían poesía en ese momento por disminuir su importancia, su calidad. Era la poesía ñoña, romántica, que es eso lo que podían escribir las mujeres, porque la poesía de verdad, los poetas de verdad eran hombres.
Entonces, por eso ya se revela. Lo escribe en esta recopilación de poesías que es Ecos del Alma, de 1876. Mire, poetisa no. Poeta. Pero da otro salto, ya no solamente es poeta, además es autora de teatro, que estaba reservado a los hombres, había muy pocas mujeres que escribieran teatro. Y lo hace con una obra, Rienzi el Tribuno, en 1876, que va a estrenar además en el Teatro del Circo, uno de los teatros principales de Madrid, con, hay que decirlo todo, con todo el apoyo familiar detrás. Por gesticular. Bueno, el Rienzi el Tribuno es de un enorme éxito precisamente por lo hace con los mejores actores de la época, el mejor teatro, y con ese apoyo con la familia detrás de la crítica también, y es un éxito total. En esos mismos momentos se estaba estrenando la ópera de Wagner, igual título, en el Teatro Real de Wagner, en el Teatro Real de Noel. Se casa en el año 1876, en ese mismo año, que ya es una mujer conocida, que es una triunfadora, y lo va a hacer con un militar, un teniente que tenía grado de capitán por méritos de guerra de las guerras carlistas, Rafael de la Iglesia y Auset, y el matrimonio pues no va a ser lo suyo, va a entrar enseguida en conflicto. El matrimonio se va a realizar el día 27 de abril de 1876. Esta fecha, en algún sitio veréis otra del día 22, bueno, la correcta es esta, que se corresponde con la fecha. En ese periodo en que se va con el marido a Zaragoza porque le destinan, va a escribir otras dos obras de teatro que va a realizar en Zaragoza, y una es Amor a la Patria, que estrena en el Teatro Principal de Zaragoza, y otra va a ser Tribunales de Venganza, que va a estrenar en el Teatro Español. Y aquí también va a ser, no va a ser la primera, pero sí va a ser la segunda. Su estreno en el Teatro Español supone ser la segunda mujer que estrena una obra de teatro en este lugar. La primera había sido Gertrudis Gómez de Avellaneda. Y el matrimonio en Zaragoza no va bien, no le va bien la relación con la ciudad, ella lo que quiere es estar en contacto con la naturaleza, y decide venirse a Madrid. Y además lo escribe, dice: impuse al matrimonio unas condiciones. Cuidado, impuse, en ese tiempo, porque en aquel tiempo el único que imponía era el padre o el marido, pero una mujer, pues ella lo dice: impuse al matrimonio unas condiciones, que me iba a ir a Madrid, a Pinto, a vivir en una finca, en contacto con los animales, con la huerta, y que cada uno del matrimonio hiciera lo que le pareciera bien. Esa fue su respuesta a un matrimonio fracasado, a un matrimonio en el que parece ser que hubo infidelidades por parte del marido, un marido que era 2 años más joven que ella, y de esa forma llega a Pinto. Aquí tenéis, aquella es la estación de Pinto, la que había en aquel momento, porque es Pinto Aranjuez es la segunda línea que se construye en la península. Y luego ahí en amarillo tenéis la finca suya, que un compañero nuestro del seminario pues la ha investigado y ha indagado hasta que ha descubierto dónde estaba situada su finca, que se llamaba Villanueva, como su segundo apellido. Y luego enfrente lo que tenéis en morado es la finca de otro escritor, de Enrique Pérez Escrit, que también vivía en esa época en Pinto, que escribía pues novela de folletines, y que a mí me ha empezado a interesar porque parece ser
que fue precisamente el autor de la primera obra que se considera del Madrid bohemio, el Flag Azul, episodios de un perro flaco. Yo eso lo he descubierto en la exposición que hubo en el Conde Duque sobre el Madrid bohemio. Por cierto, que Rosa de Acuña tuvo mucha relación con todo el Madrid de la Bohemia, tuvo muchos amigos. Bueno, pues llega a Pinto. Llega a Pinto porque está en el campo, pero también está muy cerca de Madrid a través del tren. De su familia, de sus amigos y de lo que le ofrece de interés la ciudad. Y un tren que puede utilizar además para sus viajes. De toda esta vuelta, uno de los responsables es un primo hermano de su padre, que era director general de Agricultura, Industria y Comercio, y que había impulsado a su padre dentro del Ministerio de Fomento, que es donde trabajaba, y que posiblemente fue quien generó que el marido, Rafael, pudiera venir, dejar la milicia y entrar a trabajar en el Ministerio de Fomento con un sueldo muy superior. Eso posiblemente le agradó y facilitó pues esa imposición por parte de Rosario de Acuña. El padre fallece en el año 1883, el día 27, y este hecho es muy importante. Para Rosario de Acuña tenía mucha relación con su padre, pero por otro lado yo creo que fue un proceso liberador también, en el sentido de que, bueno, podríamos decir, ya no le iba a dar disgustos al padre. Ya se había muerto, por lo tanto, ella lo que esperaba es que en un futuro, porque era una espiritualista, esa alma de su padre pudiera en un momento dado volver a contactar con él. Pero ya digo, yo creo que posiblemente le genere una liberación, porque es fallecer el padre y decirle al marido que aquí ya no cada uno lo que quiera, sino mira, te tienes que ir, ¿no? Entonces se va a producir la separación de... Se va a producir la separación de hecho del marido, va a firmar el marido un acta notarial por la cual le va a dar a ella todos los poderes. De tal forma, porque sin el permiso del marido no se podía hacer nada. Entonces no podía ir al libro, no podía hacer nada, no podía controlar las cuentas del banco, poder para todo. Y le dan un puesto todavía mejor en el Banco de España, pero a Badajoz, de destino. Entonces ya, bueno, el caso es que se quita al marido de encima. Ese quitarse al marido de encima y la muerte del padre a la vez posiblemente provocó en ella alguna situación emocional complicada. Se empezó a interesar por el tema de la locura y fue a visitar al que más sabía, porque esto era habitual en ella. Cuando le interesa un tema, siempre va a dar con el que más sabe para informarse bien. Y el que más sabía era el doctor Esquerdo. Entonces va al sanatorio del doctor Esquerdo de Aluche y va a estar con él y va a ver todo lo que él hace, el tratamiento de vanguardia que hace con los locos, y escribirá ese artículo que tenéis ahí, Un redentor de locos. Bueno, aquí no me voy a, por cuestiones de tiempo no me voy a extender, pero bueno, todo lo que hace, todo lo que va, incluso va a convocar un certamen público, con un premio con el título Irresponsabilidad del loco lúcido. Esa es la convocatoria que hace ella. Y por supuesto, hay un tema que dice el loco es un efecto cuya causa son los cuerpos. Este tema le llevará a interesarse por los crímenes también. El cura Galeote, el de la calle Fuencarral, que va a escribir también un texto, un trabajo, al igual que Galdós. Ella asistirá a todos los juicios de este crimen. Es la primera mujer que da una charla en el Ateneo, en 1870. Una charla, bueno, es un recital de poesía. La primera. Tener en cuenta que Pardo Bazán, que es la segunda que interviene en el Ateneo, lo hace 3 años después.
y que Pardo Bazán, que es la primera socia del Ateneo, no es socia hasta 1905. Bueno, un hecho muy importante en el año 84, a finales, para un cambio trascendental en ella, es las represalias que se toman contra el catedrático Miguel Morayta de Historia de la Universidad Central de Madrid, por un discurso que hace al principio de inauguración del curso escolar 84-85, en el que cuestiona, podríamos decir, la veracidad histórica de la Biblia. Y bueno, eso ya supone que le van a excomulgar, bueno, hay una serie de represalias y hay toda una movilización estudiantil por la libertad de cátedra. Rosario de Acuña se apunta ahí a apoyar estas movilizaciones estudiantiles y va a hacer una reunión, un banquete se dice, en el Café Fornos, que está en la Gran Vía, la calle Alcalá, junto con, ahora ya no existe el edificio, con la calle Peligros, en esa esquina, hay una plaquita, que es la que veis ahí. Bueno, el Café Fornos, que era uno de los más importantes de las tertulias literarias del Madrid bohemio, ahí se reúne con los líderes estudiantiles y se reúne con los librepensadores del momento, entre otros Miguel Morayta y Ramón Chies. Y ahí va a tomar una decisión trascendental para ella, es decir, que se va a sumar a las al libre pensamiento y que va a sumarse a la redacción del periódico Las Dominicales del Libre Pensamiento, que se había creado en 1883, el año anterior, y que circulaba por toda España a través de los ferroviarios y de los carteros. Es decir, era un periódico que, formado por librepensadores, republicanos, masones, anticlericales, y ese periódico tenía una gran influencia en todo este mundo, ya os digo, una enorme circulación. Bueno, aquí se pone en evidencia, con este cambio trascendental, la conversión. Ya no es una escritora famosa, tal, sino que ahora pasa a ser una activista. No solo lee, piensa, ahora encima escribe, pero escribe cosas peligrosas. Es una lectora, pensadora y ahora escritora y oradora. Pasa a ser una activista del libre pensamiento, masona. Ahí tenéis el nombre que va a coger, el nombre simbólico es Hipatia, que es la matemática del siglo IV, que fue lapidada por fanáticos cristianos, republicana, anticlerical, protofeminista. En el caso de protofeminista, o como antecedente del feminismo, porque ella va a basar sus planteamientos en torno a la mujer respecto a la igualdad en la educación, la autonomía personal fundamentalmente, y filosocialista que lo será sobre todo al final de su vida, ¿no? Cuando vive en el norte, en Santander y en Gijón. Pero no es una activista de estas que está pensando, escribiendo. Hemos hablado de la naturaleza. Entonces, no pierde el contacto con la naturaleza. Tiene su temporada de verano. Entonces, su temporada de verano era de 4 o 5 meses que se iba al norte. Y se iba con ese vestuario, se iba en expediciones que, con la compañía al principio de un criado que tenía con una familia en Pinto, y luego lo hará con Carlos Lamo, que ya será su compañero durante toda su vida, 35 años. Bueno, ella va en estas expediciones. Aquí tenéis esta, que es del año 1887, que se recorre todo el noroeste, y bueno, pues ahí hace dos labores. Una, contacto con la naturaleza. Otra, también hace propaganda. En Luarca la están esperando para recibirla. Ahí la amenazarán de muerte, en Luarca, los grupos ultras de la localidad. Luego, cuando llega a Barco de Valdeorras, la detendrán. Que hace una mujer así, por aquí. Bueno,
Ahí la veis con su campaña y con su escopeta. Cuando la quería proponer los amigos para la Real Academia de la Lengua, les dije, pero bueno, ¿cómo me proponéis a mí para la Real Academia? Si tendría que ir allí con mis gallinas y con mi revólver. Bueno. Vuelvo con Carmen Simón Palmer, porque una cuestión muy importante de ella como libre pensadora, que nos dice además Simón Palmer en estas Mujeres rebeldes, de la historia de las mujeres del siglo XIX, dice, Rosario de Acuña, fijaros el error de la fecha, no es 51, que es el verdadero es 50, es la figura más representativa en España del libre pensamiento femenino. Dice, autora maldita desde entonces para las personas de orden, es reconocida como maestra por todas las heterodoxas de su tiempo. La importancia de Rosario de Acuña no es que ella tuviera un pensamiento muy avanzado para la época, sino que las que venían detrás de ella la reconocieron como su maestra. Es decir, no era un ente aislado de pronto, una mujer que tenemos ahí muy... No, es que ella hace esa función de trampolín para las que vienen detrás. Aquí tenéis una imagen que yo la he puesto porque es una imagen que sale en esta enciclopedia y que nosotros tenemos en la exposición de iconografía, pero que creo que no es ella. Y os lo digo. Un error que surge muchas veces con Rosario de Acuña es por... bueno, aquí no está identificada la fuente. El motivo es porque los masones, cuando entran a la masonería, tienen que elegir un nombre simbólico. ¿Qué ocurre? Que había muchas masonas que entraban a la masonería y elegían el nombre Rosario de Acuña. Y luego sale una foto y se ponen de nombre Rosario de Acuña. De tal forma que, por ejemplo, en el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y del Comunismo, los expedientes vienen con el nombre y luego viene nombre simbólico, Rosario de Acuña, Rosario de Acuña, Rosario de Acuña. Creo que aquí está el error, es decir, que lo que están reproduciendo es el de una masona que se llamaba Rosario de Acuña, pero no es el suyo, bueno, no es su rostro. Bueno, esta es la ficha de encausamiento de Rosario de Acuña por el Tribunal Especial de Speed, es decir, me parece que son 18 años después de muerta, la encausaron. El franquismo, por este tribunal, que estuvo en España desde el año 40 al 63, le abrió ficha a Rosario de Acuña y Villanueva. Bueno, entre esas mujeres librepensadoras del momento, para las que ella es maestra, es un referente, están algunas que os voy a destacar. Amalia Domingo Soler. Esta es la líder del espiritismo en España e internacional. Tenía un periódico que era La Luz del Porvenir, que se editaba en Barcelona y donde reproducía todos los textos que Rosario de Acuña hacía en las dominicales del libre pensamiento. López de Ayala, la primera, podríamos decir, feminista, la número 1 de este país, la que crea la primera asociación feminista, la Sociedad Autónoma de Mujeres de Barcelona, en el año 1892. La manifestación que tenéis ahí es del año 1910, una manifestación de mujeres, unas 10.000 en Barcelona, por la libertad de conciencia. López de Ayala sufrió 2 atentados, estuvo encarcelada en numerosas ocasiones. Bueno, violencia contra las mujeres transgresoras. Esta estuvo en Getafe, para los que soy de Getafe, estuvo en Getafe con los huérfanos de los masones. Belén de Sárraga. Bueno, Belén de Sárraga Hernández fue librepensadora, muy próxima al anarquismo, pero es que esta mujer se recorrió toda América Latina durante 20 años, llevando por América Latina el libre pensamiento, el anticlericalismo, la masonería, la constitución de sindicatos obreros de mujeres. Después
Vuelve con la Segunda República a España y participa en los homenajes a Rosario de Acuña en el patronato de este colegio que os hablábamos al principio. Todavía no tenemos una biografía en España de esta señora. Están en ello, pero todavía no la tenemos. Esta profesora que aparece aquí es una profesora chilena que ahora está en la Universidad de México, que ha hecho esta por todo el recorrido en América Latina. Pero no solamente mujeres espiritistas, feministas, anarquistas, también las socialistas. Rosario de Acuña fue un referente para las socialistas asturianas y sobre todo para la primera líder obrera de este país, que tampoco la conoce nadie. La primera líder obrera de este país es Virginia González Polo. La primera mujer que forma parte de la dirección del PSOE, la primera mujer que forma parte de la dirección de la UGT, fundadora del Partido Comunista Obrero Español y luego del Partido Comunista de España. Ahí tenéis, el único que se ha acordado de ella es en el año 2023, porque murió ese mismo año, este profesor de instituto que ha hecho esta biografía, Virginia González Polo, el olvido de la primera dirigente obrera. Pues para Virginia también era un referente Rosario de Acuña. En la huelga general revolucionaria del año 17 hubo un comité de huelga que detuvieron, formado por 4 hombres, que tenéis ahí: Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés Saborit y Francisco Largo Caballero. Los llevaron al penal de Cartagena, pero ese no era el comité completo, faltaba una persona. ¿Quién faltaba? Pues faltaba Virginia González Polo, que no la habían detenido porque sus compañeros dijeron que ella estaba allí para hacerles la comida. Y el fiscal pensó que ese argumento era totalmente creíble. ¿Para qué iba a estar una mujer en un comité de huelga? Con lo cual, le dijeron, usted se puede ir. Pero es la primera mujer que formó parte de un comité de huelga revolucionaria. Y aquí tenéis 2 textos de la sororidad entre ellas. Rosario de Acuña y Virginia González Polo se conocieron en el año 19 en Turón, en Asturias, y luego estuvieron juntas en Gijón, y ambas se homenajearon. Rosario de Acuña en El Socialista en el año 20, dedicado a Virginia González, y luego Virginia González, después de que muriera Rosario de Acuña, en La Antorcha, que es un periódico comunista, en el año 1923. Los hermanos Carlos Lamo y Regina, también discípulo suyo. Carlos era su pareja durante 35 años. Bueno, no tengo mucho tiempo, no voy a insistir en ello. Carlos Lamo Jiménez lo conoce como estudiante, tiene 18 años menos que ella. Con lo cual, pues imaginaros en aquel momento, se va a vivir con ella todavía cuando ella está casada, porque el marido no muere hasta 1901, muere joven. Pero bueno, se juntan antes de que muera el marido. Entonces, bueno, pues esto externamente eran los sobrinos de Rosario, porque claro, les debía descolocar tanto la situación que nadie... Eran los sobrinos de Rosario de Acuña. Fueron responsables, aquí Rosario de Acuña habla sobre todo de que ella no estuvo sola, porque Carlos Lamo estuvo con ella durante todo ese tiempo. Regina Lamo es una protagonista, una mujer extraordinaria del 98 en temas de arte, de música, de poesía, de escritura, pero también una de las primeras en introducir el cooperativismo en nuestro país, fundadora del primer banco obrero, acompañó, ayudó a Companys. Bueno, es una mujer extraordinaria. Es madre, conoceréis más porque es la abuela de Lidia Falcón. Lidia Falcón, que es la presidenta del Partido Feminista, pues Regina Lamo es su abuela. Y toda la familia Lamo Jiménez, tanto ella, el hermano, como, todas, aparece tachado porque es la presentación aquí se ha trastocado un poco.
Otra de las, veíamos que era republicana, y en esa condición de republicana y de montañera, pues se le ocurrió en una ocasión subirse en el Alto Campo al Pico Cordel y llevarse una bandera republicana, que es esta que veis aquí. Bueno, este pico se lleva una bandera y con unos lemas que ponía "Viva la República, viva la libertad de pensamiento". Se subió arriba, la puso y se estuvo allí esperando hasta que la quitaron. Aquí nos lo cuenta como el párroco de la zona llamó a unos pastores para que subieran y la prendieran fuego. El Padre Juan, una obra de teatro que hace en el 91, anticlerical, totalmente. Esta obra del año 91 durará un día en cartel. Nadie se la quería estrenar, con lo cual ella tiene que poner todos los fondos. Y cuando la estrenan es un éxito, pero el gobernador civil, por las quejas de los conservadores, la prohíbe. En la dedicatoria a su padre, bueno, tiene esas dos partes, la obra de teatro y la dedicatoria, es muy interesante. Lo hace en el Teatro Alhambra, curiosamente, fijaros, en la calle Libertad, se llamaba donde se la prohíbe. Y ese Padre Juan se vuelve a editar. La última edición del Padre Juan es en el año 37, durante la Guerra Civil, en Valencia, por Regina Lamo. No se vuelve a editar el Padre Juan en España hasta el año 1985, que lo hace José Volado. Y luego Carmen Simón Palmer hace otra edición en el año 91. Y ahora se ha hecho esta nueva. Es una edición crítica del Padre Juan, de Rosario de Acuña y Villanueva, de Miguel Ávila Cabezas. La acaban de editar en septiembre. En esta, bueno, hemos tenido una colaboración, una pequeña colaboración con él en esta edición, ¿no? Es pues 40 años, ¿no? Desde el año 85 que se recupera una nueva edición crítica. Bueno, aquí os pongo su método de aprendizaje. Era documentarse todo lo más posible. Si conocían al mejor de los expertos también, conclusiones, aplicación práctica y divulgación. Lo hace, por ejemplo, cuando se va a Santander con la avicultura, que ¿quién es el mejor? Castelló. ¿Dónde está el nariz del mar? Pero ¿cómo puedo estudiar? Es que tiene enseñanza por correspondencia. Entonces ella estudia avicultura por correspondencia y se convierte en una experta. En una experta que además va a obtener premios ahí en la Exposición Internacional de Avicultura y va a publicar. Otra faceta avanzadísima de Rosario de Acuña, su posición animalista. Hoy en día, por ejemplo, este libro, que es el último lo último que se ha publicado este año sobre Rosario de Acuña, se titula Un ciclo de genealogía feminista. Rosario de Acuña, Regina del Amo, Carlota O'Neill y los derechos de los animales. Bueno, pues Rosario de Acuña era partidaria, bueno, aparte de darle nombre propio a sus animales, tenéis ahí, Pipaón, Chiquita, Viejo, rechazaba la conducta, dice, predominante en el pueblo español de maltrato a los animales domésticos, la brutalidad de la corrida de toros, contraria al sacrificio de los perros vagabundos. Había que hacer hospicios de perros míseros. Era contraria al maltrato animal. Esta es su poesía a su perro Tom, que la acompañó durante 13 años en sus viajes, un San Bernardo. Bueno, no es este, evidentemente, pero bueno. Y me voy a meter ya, para ir acabando, con el tema de la jarca de la universidad, la educación de las mujeres. Ahí tenéis las tasas de alfabetización. En el año 1910 la diferencia entre hombres y mujeres era de 20 puntos. Los hombres en el 60, las mujeres en el 40. Ella va a tener dos fases en la educación de las mujeres. Una primera fase en la cual piensa que lo tiene que hacer independientemente de los hombres, y otra en la que piensa que los hombres tienen que dejar que las mujeres se eduquen. En esa fase es cuando se produce la jarca. Ese hecho se va a producir muy cerca de aquí, porque es en la calle San Bernardo, donde está la Universidad Central y el Instituto Cardenal Cisneros. Entonces, en la calle San Bernardo
se va a producir un acontecimiento que se va a relatar en el Heraldo de Madrid por este señor, Cristóbal de Castro Gutiérrez, que va a decir que los estudiantes varones están acosando y agrediendo a sus compañeras, en concreto a 2 españolas, a 2 francesas, una alemana y una yanqui, dice. Son 6 alumnas de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras que se ven acosadas, agredidas, y que en la calle tiene que salir en su defensa un carretero que pasaba por allí para que la cosa no fuera más. Bueno, Cristóbal de Castro Gutiérrez es una personalidad curiosa porque era un defensor de los derechos de las mujeres y fue fundador de la Asociación de Amigos con la Unión Soviética, pero acabó refugiándose en la guerra civil en una embajada para irse luego a Sevilla, y sería partidario del bando franquista. Como Rosario de Acuña lee ese artículo donde ve lo que ha ocurrido, y ella escribe otro, que es La Jarca de la Universidad, pero no lo manda a publicar aquí en España, sino que se lo manda a su amigo Luis Bonafú, que está exiliado en París y tiene periódicos dirigidos a los exiliados españoles, y él no lo publica en el Heraldo que tenéis ahí, sino en un periódico que se llama El Internacional. Y desde allí el artículo, sin el permiso de Rosario de Acuña, se va a publicar en El Progreso, un periódico de Alejandro Lerroux, y se va a producir un terremoto, porque el artículo de Rosario de Acuña es un artículo de indignación, una respuesta ante la indignación y la ira. Es un escrito irónico, hiperbólico, con preguntas retóricas, pero que cuestiona la habilidad de los universitarios, cuestiona a sus madres por la conducta de sus hijos, ofende y humilla a los estudiantes, y es una crítica social y anticlerical feroz, que ella concluye: si no es por vosotros, proletarios, esto se acaba. Y la respuesta que se va a dar a este escrito de Rosario de Acuña va a ser totalmente asimétrica. Mientras que la agresión de los estudiantes a las alumnas se quedó en nada, no ocurrió absolutamente nada y se olvidó, en cambio el artículo de Rosario de Acuña se convirtió en el foco del rechazo social, y ella fue podríamos decir, donde se focalizó toda la ira de los estudiantes. Apareció en todos los periódicos de la época. Empezó la protesta en Barcelona, hubo heridos en las manifestaciones y se extendió por todo el país. Se produjo una huelga general universitaria de enseñanzas medias en todo el país, con apoyo de los rectores universitarios, del profesorado. Y algunas de estas respuestas son esta, por ejemplo, de Ernesto Pons, un periodista conservador, y entre lo que le dijo a Rosario de Acuña fueron estas cosas: engendro sáfico, histérica, alcohólica, cretina, irresponsable, degenerada, llena de putrefacciones, arpía laica, chantajista de sufragio universal. Esto sí que no lo era, porque ella no fue sufragista, trapera de inmundicias, buscona de estercolero social, fiera y pantera jacobina. Todo eso le dedicó en el artículo. En todos los periódicos salió su foto, esta, con una idea de denigrarla. Es decir, ¿y quién ha escrito esto? Esta mujer, una vieja, una anciana, que se dedica a dar de comer a sus gallinas y a sus pavos. Esta es la foto que salió en toda la prensa. No sé, no me sale la siguiente. Esta. Bueno, esta es de las manifestaciones de ayer. Todas. La denuncian en Barcelona a la Fiscalía, una asociación de estudiantes tradicionalistas, y el fiscal ordena que la detengan.
busca y captura. Alguien la avisa y decide irse, no a Francia, sino a Portugal, donde en 1910 se había proclamado la República y los librepensadores estaban gobernando. Y piensa que allí va a estar mucho mejor y es allí donde se va. De tal forma que llegará a entrevistarse con el que fue luego presidente de la República. Pero no se le olvida la naturaleza. Está en Portugal, donde va a ir a lo más alto. ¿Qué era lo más alto? Pues la Sierra de la Estrella. Luego, pues, se va y es donde tiene esa foto, que se publicó en el libro Rosario de Acuña en la escuela, que editó Regina Lam. Bueno, antes de solo deciros una cosa, ¿y quién defendió a Rosario de Acuña en ese momento? Pues prácticamente nadie. No defendió a nadie. Miguel de Unamuno, que era rector de Salamanca, que dijo, yo no he leído, ni he leído eso que dicen que es un artículo, ni lo pienso leer, ese artículo de la Rosario de Acuña. Y además 2 de mis hijos han estado en las manifestaciones estudiantiles contra ella. ¿Qué dijo Galdós? Nada, cayó. Se preocupó por los ataques a los periódicos republicanos. ¿Qué hizo Pardo Bazán? Que además había sido nombrada consejera de Instrucción Pública, o sea, miembro del Consejo de Instrucción Pública, en el año 1910. Nada. Absolutamente nada, dijo. Del problema que había detrás. Era la agresión a las estudiantes, a las mujeres que estudiaban en la universidad. Solamente hubo, Roberto Castrovido, que era el director del País, y una periodista, Violeta, que escribía con ese seudónimo y que se llamaba Consuelo Álvarez, que dijo lo siguiente, dice: ¿cómo extrañar los piropos obscenos, las groserías con las damas, la frecuencia con que caen acribilladas a tiros o rajadas a navajazos, infelices mujeres, si todo un rector de Salamanca se permite insultar a un anciano? Bueno, esto sobre este acontecimiento, que además supuso para ella en su vida una ruina económica. Ella va a perder la mitad de su fortuna en el exilio en Portugal para poder vivir, y la otra mitad la tenía invertida en un proyecto de vanguardia de carácter urbanístico, que era la ciudad lineal de Arturo Soria. Había invertido en títulos en la Compañía Madrileña de Urbanización. ¿Qué ocurre? 1914, Primera Guerra Mundial, crisis económica, los títulos no valen nada. De tal forma que cuando vuelve del exilio de Portugal, su fortuna es cero. Es una mujer que para seguir viviendo tiene que hipotecar su casa y vender parte de sus pertenencias. Bueno, aquí es que está tachado porque ha salido solo arriba pone Rosa Luxemburgo y doña Rosario de Acuña. Este es un mitin que se hizo en 1917 en apoyo de los aliados, y bueno, en este caso Castrovido la recuerda y la compara con Rosa Luxemburgo. De hecho, yo utilizando todo esto hice una conferencia que era Rosario de Acuña y Rosa Luxemburgo, paralelismos, que está en el canal de YouTube del Seminario de Historia Local. Y bueno, ya termino, porque ella, además de como avanzada, fue siempre partidaria de la unidad de lo que se llamaban las izquierdas. La unidad de las izquierdas, ella se apoyó en 1903 para la unidad de los republicanos, para la Unión Republicana. Dio su apoyo a Nackens, delegó su voto en Nackens para que la representara. Aquello no funcionó, la Unión Republicana, ni se unieron todos los partidos, ni luego o sea que no funcionó. Y luego en 1917 también llamó a la unidad de la izquierda asturiana, antes de la huelga. Ya les dijo, algo tendréis que hacer, ¿no? Y bueno, tampoco ocurrió, la UGT y la CNT no acabaron de ponerse de acuerdo en todos los territorios. Y aquí, cuando muere, hay un socialista, Manuel Tejedor, que en el homenaje que se hace a Rosario de Acuña escribe esto. Dice:
Nos decía Rosalía de Acuña, ¿no? Dice, a ver, amigos socialistas, únanse ustedes, los socialistas, los comunistas, los sindicalistas, los anarquistas, todos los verdaderos liberales, unirse en bloque ante esa avalancha que se nos echa encima en todos los países, que es el fascismo. Bueno, esto se lo dijo Rosalía de Acuña en el año 23, o no, antes del 23. Todavía en los años 20 socialistas y comunistas estaban totalmente enfrentados. Es el peor momento. Se llamaban socialfascistas. Hasta el año 1935, con Dimitrov, la Tercera Internacional no establece la constitución de Frentes Populares. Los nazis ya estaban en el poder. Bueno, concluyo. La genealogía de mujer vanguardista, avanzada, pionera de Rosalía de Acuña, librepensadora, anticlerical, ruralista, la vida en el campo, higienista. Este tema no he hablado, pero bueno, tiene mucho interés. Feminista, ecologista, montañera, animalista y bueno, y también partidaria de la unidad de la izquierda. Murió en esta casa, la Casa de la Bruja, en Gijón, en el año 1923. Esa es su tumba, en la que solo quiso que se pusiera RA en el cementerio de Gijón. Y acabo con esa frase que dice: esta hora nuestra es la del sufrimiento, la hora de nuestras descendientes será la hora de la emancipación. Pues nada, muchas gracias y si ahora que... Una anotación solo. Él ha hablado de Belén de Sárraga, un personaje muy importante, bastante desconocido. No hay ninguna biografía. El CAUM hizo en su momento un cuaderno de María Dolores Redondo, creo recordar, que inicia en este personaje, en su vida y su obra, y al menos es, digamos, un cabo del hilo del que tirar. Pero bueno, el CAUM está... María Dolores Redondo está haciendo la biografía. Me lo imagino, pero no está todavía. Entonces yo imaginaba que ella seguiría haciendo esto, pero quiere decir que el CAUM ya hizo en su momento algo para empezar a investigar sobre esto. Si queréis así, sobre el tema de librepensadoras, Elena Hernández Andoica precisamente hizo en esta revista, que es el kiosco, La Aventura de la Historia, hizo el dossier librepensadoras del siglo XIX. Y entonces aquí, bueno, tenéis a Rosalía de Acuña, pero también a López de Ayala, tenéis a Amalia y a Ana Carbia y a Belén de Sárraga. Hay artículos de todas ellas, entre otros de María Dolores. Sí. Entonces, bueno, no vale mucho, se puede pedir. Pues es el número de noviembre del año 23 de La Aventura de la Historia. De todas formas, la nómina es larguísima. María de la Hoz Lejárraga, que era el nombre que no me salía entonces, posterior. Y nada, si alguien quiere, damos unos minutos, preguntar algo a Antonio, que por cierto, yo decía que era un gran profesor y le ponía lo de gran, porque no es fácil que un profesor en solo una hora tenga esa capacidad de síntesis, Ya sabéis que los profesores, cuando cogen la palabra, por eso le decía lo de gran profesor, porque además tiene esa capacidad. Así que si alguien quiere algo, saber algo más, si no, Sí, por aquí. Perdón. Carlos. Bueno, oye, gracias a ti porque me animaste a estar aquí. He llegado tarde por los problemas que había hoy en el transporte, me excuso, pero descubrir, además me ha encantado eso, lo de la pantera jacobina. He disfrutado enormemente, Antonio. Y entonces, bueno, ya que está aquí nuestro presidente, pues voy a tener una ocurrencia, ya que esta conferencia que he pronunciado en esta casa, creo que alguno más que yo ha descubierto a este singular personaje, y el día que estamos, pues podríamos proponer a nuestros compañeros
de Junta que el CAUN eleve, por favor, es una ocurrencia, que en la calle Fomento, el Ayuntamiento de Madrid, colocara una bien merecida de esas chapitas, por supuesto, ya sabemos para la respuesta, pero bueno, por aquello de, no voy a decir una grosería, pues Manolo, te lo digo, y José Luis. Bueno, lo hablamos. Que fue un gran descubrimiento. Este año, como os he dicho, ella fue la primera mujer que habló en el Ateneo. Este año, desde el Ayuntamiento de Gijón, han traído un retrato, que hicieron un acto al Ateneo, han traído un retrato para que el Ateneo lo coloque entre sus retratos. Todavía no sé si lo han colocado, pero bueno, por lo menos ya lo tienen. Tengo que decir una cosa que tú lo has dicho antes. En la sección feminista del Congreso de los Diputados figuran algunas mujeres, entre ellas la condesa de Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, como la primera socia del Ateneo de Madrid en 1905. Pero no figura Rosario de Acuña como la primera mujer que entró a pronunciar una conferencia en el Ateneo. Eso no figura en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Eso no figura. Bueno, habrá que hacerles una corrección. Por ahí queríais yo soy presidente porque nadie ha querido ser. No es por ningún mérito. Darte las gracias. Es un histórico de la casa. Es una rabia este tipo de actos porque a mí me descubre la inmensidad del desconocimiento que tengo. Creo que ha quedado grabado el acto porque hay un montón de referencias que me he quedado loco y en fin, tengo algunas lecturas y alguna cultura. He participado en la edición, por ejemplo, del libro de historia del movimiento obrero de Marcelino Camacho, que lo escribió en la cárcel. Es decir, que no soy nuevo en todo esto y me he quedado, en fin, es decir, viendo la desnudez de la falta de conocimiento de una historia que es la nuestra. Por eso quizás no la... Estoy pensando en la próxima conferencia, aunque mi mujer me en la próxima, pero sería Rosario de Acuña y el movimiento obrero. Porque ahí hay mucho que decir. Es decir, como toda la relación de Rosario de Acuña con el movimiento obrero desde Santander, donde conoce a Isidoro Acevedo, y luego toda la relación con los socialistas, con el Ateneo Obrero de Gijón, en Gijón. Y pues eso, con su casa en el año 17 fueron a registrarla 2 veces, porque como ya había hecho los llamamientos a la unidad de la izquierda, consideraron que era parte activa y que seguramente su casa estaba llena de armas y de propaganda. Entonces fueron en 2 ocasiones, una antes de la huelga y otra durante la huelga, a registrarla. Entonces, Rosario de Acuña, desde el año 14, el 1 de mayo había una delegación del movimiento obrero gijonés que subía a homenajear. Los representantes socialistas tenían una tertulia, iban y la homenajean. Sí, bueno, es tal vez muy desconocido, igual que el caso de Virginia González, muy desconocido, pero estas mujeres, podríamos decir, es que son antes de. Es decir, es que yendo hacia atrás parece que nos hemos parado a veces en los años 20 y no nos estamos acordando de un escalón anterior. Y ese escalón anterior en el que estaban los liberales, librepensadores, republicanos, anticlericales, son el escalón en el que luego se va a apoyar el movimiento obrero de este país y el feminismo de este país. Y ese escalón le tenemos olvidado. No hay que convencer a Antonio para que venga otro día, que vendrá a hablarnos. Tiene una conferencia interesante de Rosario de Acuña y Rosa Luxemburgo. Yo quería comentar. Bueno, me ha encantado, por supuesto, la exposición, ha sido un descubrimiento como tantas. Y bueno, yo os quería comentar al hilo de lo que tú has dicho, que también ha sido un descubrimiento y por la edad media que tenemos, pues yo llevo pocos años jubilada, como 4 años, y estoy en un proyecto donde no paro de hacer descubrimientos. Porque la historia no es
la que tenemos escrita ni la que nos han contado. La historia está sesgada porque faltamos todas nosotras, muchas, la mayoría de nosotras, y no paramos de hacer descubrimientos. Nosotras somos un grupo que estamos trabajando de manera voluntaria, que tenemos una página web con muchas mujeres, donde ahí, bueno, nuestro objetivo final, o nuestro objetivo ahora mismo, es introducirlo en la educación para cambiar desde abajo, porque si tú no cambias la educación, no vas a cambiar la historia. El objetivo final es cambiar la historia, no cambiarla, es contar la verdad, cortar la verdadera historia, la que hemos hecho todos y todas, participando de todos los acontecimientos que ha habido siempre. Y no parar de hacer descubrimientos desde tiempos inmemoriales, donde las mujeres han estado siempre activas, no es lo que nos han contado para nada. Y por eso no paro de sorprenderme. Nuestro proyecto se llama Woman Legacy. Antonio ya está invitado, pero os invito, si queréis, a que os metáis con ese nombre en la página web y vayáis descubriendo. Es muy modesto, quiero decir. No se hace una gran profundidad de todas las mujeres porque está dirigido al alumnado de secundaria. Entonces tiene que ser una cosa, bueno, y a público en general, que es una cosa asumible, asequible, pero ya tenemos muchas ahí. Y bueno, que si alguien quiere unirse a nuestro proyecto y participar, me llamo Women, con apóstrofe S, Legacy. Bueno, yo brevemente. Hace 50 años era joven, me dedico a la enseñanza, era un joven profesor, pero ya soy viejo. Entonces una cosa que me ha impresionado es que esta mujer, esta pantera femenina que me ha encantado, era una vieja. Es decir, porque en la fecha era una ancianita y realmente se compromete y está activa siendo una vieja. Y en estos tiempos de discriminación, una discriminación brutal y que olvidamos, es decir, yo estoy en contra de ciertas políticas wokistas, pero me ofende profundamente la discriminación por edad. Es decir, los viejos, los mayores, estamos... Es decir, hemos pasado de las gerontocracias a las efebocracias. Y me ha impresionado también este carácter de esta mujer, que siendo en aquel momento una viejecita, lo que hacía. Perdona. Sí, bueno, por ejemplo, en el tema de la Jarca de la universidad, a la hora de criticarla, la crítica iba también en esta en esta vieja, anciana, loca, bruja, porque era la bruja que lo que hacía era que cogía a los niños por allí que se despistaban y entonces los llevaba a su casa del Cervigón. Si vais a Gijón, ir a ver la casa de Rosario Acuña, porque es que está en el sitio mejor de toda la bahía de Gijón, arriba del todo, y allí, alejada de Gijón, pues allí es donde vivía y esa era la casa de la bruja. Convertía a los niños, los convertía en gallinas y en patos. Entonces los patos de Rosario Acuña eran los niños que se perdían por ahí y los transformaba. Y luego en el franquismo siempre la casa aquella era la casa de la bruja, ¿no? Pero cuidado, hubo ahí un pequeño rastro de memoria colectiva que decía: ¿dónde vamos? Vamos a Rosario Acuña. Quedó eso en Gijón. Y Rosario Acuña era arriba de la casa. Y desde aquel hilo de Rosario Acuña resulta que tiraron y ya se fue recuperando, que en Pinto dimos una conferencia también, que es Rosario Acuña recuperada por la historia. Todos los pasos que se han ido dando, yo he señalado al principio 3 o 4, pero toda la gente que ha ido participando para que se diera esos pasos. En Madrid tenemos 2 archivos con documentación de Rosario Acuña. La Biblioteca Histórica Municipal de Madrid, que ahí me tengo que echar flores porque el Seminario de Historia Local pagó la digitalización de todo el archivo personal de Rosario Acuña, que no se sabe cómo ha llegado allí. Lo tenéis todo digitalizado. O sea, pero que sepáis que ha sido gracias al Seminario de Historia Local de Pinto, que lo ha pagado. Está en la página de la Biblioteca Histórica Municipal. Y luego está la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares. En los 2 archivos hemos tenido nuestra exposición. En la Fundación Pablo Iglesias, donde están los archivos del movimiento obrero, allí estuvo la exposición, pero es que allí tienen otro archivo de Rosario Acuña, que era de Amaro del Rosal, un asturiano
socialista, comunista, exiliado en México, que quiso hacer una biografía y recopiló toda una documentación, entre otras, la de Teresa Arbesus, que era una devota de Rosario de Acuña. Rosario de Acuña tenía muchos devotos y devotas, porque la llaman la Santa Laica, ¿eh? Esta mujer tenía hasta los mechones de pelo de Rosario de Acuña, y están esos mechones de pelo en la Fundación Pablo Iglesias. Bueno, pues allí hicimos la exposición y ahí hay toda una documentación de Teresa Arbesus, que reunión de fotografía, de artículos de prensa. La foto que habéis visto de la tienda de campaña y de la escopeta, esa está en la Fundación Pablo Iglesias, y viene de esta mujer, de Teresa Arbesus. Entonces ha habido todo ese proceso de recuperación de la memoria. ¿Alguien más? ¿Y está bien documentada la relación con su familia? Porque se habla de la vieja solitaria, la bruja. Dentro de lo que habéis podido... Pero con familia, ¿con qué familia? Con sus hijos, por ejemplo, con sus primas, Joelza. No se sabe nada de esa parte. Ella se separó de la familia. Se sabe el tema de que en su testamento, sí que de 1907, una de las personas a las que deja una parte del legado, no sé, ahora mismo no recuerdo la relación familiar, era una familia era familiar por parte paterna. Aparece en el testamento suyo de 1907. Así que, pero a mí me da la impresión de que hubo a partir de que ella ya se adhiere al libre pensamiento y luego ya desde que se traslada al norte de España, que ese vínculo familiar se rompe. Ella se va a Santander. Cuando se va a Santander lo hace con su madre. Su madre sí que va con ella a Santander, y su madre muere en Santander y está enterrada en el cementerio de Cueto, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo ahora. Lo tenéis en el libro, en el panel de Santander. Es un cementerio que está en los acantilados de Santander, y allí está la madre Rosario de Acuña en el cementerio civil, porque ella, su madre, podríamos decir, se adhirió a sus pensamientos y está en el cementerio civil. Junto a Augusto González Linares, uno de los fundadores de la cenografía en España. Están las dos tumbas, y luego está todo el memorial de la guerra civil, que es impresionante. Justo detrás está todo el memorial, porque ahí están todos los fusilamientos que se hicieron desde el año 36 hasta el año 50 y tantos. Están el memorial con toda la lista detrás. Es que por eso pregunto, porque en López Macrino sí que habla de bastante relación que tuvo con alguna de las primas, pero es que no me recuerdas, es que yo soy María José. Sí te recordaba la cara, pero yo estaba cayendo. Entonces, como sé que habéis manejado tanta documentación y tal, yo no sé más que Macrino, no sé. O sea, lo que tenga él publicado. Pero de estos archivos que comentas, que me imagino que has buceado bastante en esta documentación, ¿no? Tanto la de la Fundación Pablo Iglesias como en la Biblioteca Histórica, no hay nada. No conozco nada. Es la documentación que hay en la Biblioteca Histórica Municipal. Es un archivo personal hay muchas cartas que recibe ella o su padre. O sea, que van dirigidas a ella o a su padre. Esa es la documentación que hay. Pero vamos, yo no lo he mirado todo, O sea, no he tenido hasta el momento tiempo, ni tampoco algunas cosas que he mirado me cuesta la transcripción. Entonces yo, para las tomas de transcripción, tenemos una compañera en el seminario, que es Pepa, que es la encargada de eso, porque las cartas a veces tienes que transcribir para entender algo. Entonces, a lo mejor hay algo, pero habría que bucear en ese archivo. Y en el de la Fundación Pablo Iglesias, yo creo que debe de haber menos, porque es documentación generada en Asturias. En el vínculo
de estas mujeres que eran seguidoras de ella en su entorno, pero en el entorno de Asturias. O sea que ahí creo que puede haber mucho menos. Hay una confusión en la rama familiar, que una confusión porque, digo, por la gente que no conoce a fondo el tema, y es que mucha gente piensa que es familia de Lidia Falcón, y en realidad no es familia sanguínea de Lidia Falcón, lo es por otra vía, digamos, sentimental, pero la propia Lidia Falcón también se ha preocupado, que por cierto ha estado aquí más de 2 veces, y de 3, y de 4, y se ha preocupado ella también de difundir una relación, digamos, que mucha gente interpreta como familiar, pero que no lo es, digamos, desde el punto de vista sanguíneo. En el libro es que bueno, la importancia de la familia Lamo Jiménez, nosotros le dimos mucha importancia al caso de la familia Lamo Jiménez, y hasta el punto de dedicarle un panel, que es este, la familia Lamo Jiménez. Entonces, lo que estaba diciendo José Luis es así, o sea, Rosario de Acuña, podríamos decir, sería en todo caso tía abuela política de Lidia Falcón, por su porque vivía conjuntamente con Carlos Lamo, aunque realmente los vínculos entre ellos no sabemos muy bien. Y a esto le dediqué yo una conferencia entera, ¿no?, que se titulaba, bueno, también está, es Rosario de Acuña, la familia Lamo Jiménez y las hijas de los vencidos, que rememora un título de Lidia Falcón, que es Los hijos de los vencidos, en el que explica sus temas familiares. Y en nuestro discurso de la exposición, el último panel era este, y era el que iba detrás de Rosario de Acuña y el movimiento obrero, y que acaba precisamente con una cosa que os he leído sobre el tema de ese llamamiento a la unidad de los verdaderos liberales, ¿no? Bueno, porque el resultado después de aquel año 23, en el que Rosario de Acuña contaba la amenaza del fascismo, resulta que el fascismo se pasó de ser una amenaza a ser una realidad. ¿Y qué ocurrió con aquella realidad? Es de lo que se cuenta aquí, con la familia Lamo Jiménez, porque les ocurrió de todo, desde tener a uno de los primeros fusilados de la guerra, que es Virgilio Leret, en Melilla, que era el jefe de la base de hidroaviones, a luego todo el proceso, encarcelamiento, bueno, exilios, todo eso. Eso respecto a otro tema, que fue la familia de su compañero de vida, porque ella hablaba de él primero como amigo y luego como compañero. No, ella nunca le denominó sobrino. Sobrino, eso fue fuera del ámbito de ellos como pareja. Nunca se dirigió a él como sobrino. O sea, ya no escondió que era su compañero. ¿Hasta qué punto era su compañero? Eso es lo que no sabemos. Pero fue su compañero de vida durante 35 años. Muy bien. Bueno, tenemos que cumplir un protocolo que es terminar antes de las 9.